Nuestro tema de hoy es dentro del tema general, que es la misión de Dios. Hoy estamos considerando el plan para hacer conocida su gloria. La misión de Dios es su propia gloria. La misión de Dios es su propia gloria, desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios disfruta de su gloria, y esto no es egoísmo. No hay nada superior a Dios, no hay nada más hermoso que Dios. Disfruta de su gloria y quiere compartir este disfrute con nosotros. Y ya hemos estado considerando cómo la gloria de Dios es su misión. Recuperamos la memoria, el primer sermón, tiene que ver con Efesios 1, todo lo que tiene que ver con ser escogidos antes de la fundación del mundo, predestinados. La obra del Espíritu Santo en nosotros es para alabanza de la gloria de su gracia. Y también aprendimos el domingo pasado sobre el Evangelio de la gloria de Cristo, cómo Dios, hombre, Cristo, respuesta, están colgados sobre una soga imaginaria que es la gloria de Dios. Dios es glorioso, el hombre y su pecado muestran el descuido de la gloria de Dios. La muerte de Cristo, por supuesto, y la obra de la cruz y la resurrección tienen que ver con la gloria de Dios, y el arrepentimiento, la respuesta que el ser humano le da al Evangelio, también es para la gloria de Dios. Y hoy vamos a considerar 3 textos de la Escritura que vamos a ir viendo a medida que avanzamos y que tienen que ver con el plan para hacer conocida su gloria. El plan de Dios, obviamente, para hacer conocida su gloria, que tiene que ver con la misión de Dios. En este breve periodo que tenemos de la vida del ser humano sobre la tierra, desde la creación del mundo hasta el final de los días, hasta el fin del mundo, como dice Jesús en Mateo 28, hay un plan de Dios para hacer conocida su gloria. Pero yo continúo pensando. Ayer lo hablaba con mi esposa y le preguntaba si estaba bien, me dijo que sí. Estábamos hablando con ella y sigo pensando, ¿qué es lo que buscamos cuando llevamos a alguien? Porque no tengo mejor imagen, será que a mí me encanta ver las montañas y los paisajes y todo esto, pero ¿qué es lo que buscamos cuando llevamos a alguien a ver un paisaje que no conoce? Pensemos un momento. ¿Qué busco yo cuando llevo a una persona a ver un paisaje que no conoce, que nunca ha estado, que sé que no, ya sea en mi ciudad, acá en la barda o en la montaña más lejos? Y la respuesta es muy sencilla. Lo que yo busco es que disfrute de una belleza particular que no ha visto y se deleite con gozo. O sea, yo no estoy esperando que cuando vea eso diga, qué porquería, ¿no? Estoy esperando que lo disfrute, quiero ver su cara, quiero ver su rostro, a ver si le sacamos fotos, ¿no es cierto? Eso es lo que busco cuando yo le llevo a ver algo. Y la segunda pregunta es, ¿qué es lo que produce emoción en la persona que observa un paisaje que no conocía? Pues yo quiero que observe y que disfrute, pero ¿qué es lo que produce la emoción en la persona que observa ese paisaje, que no conocía? Y la respuesta es, lo que produce la emoción es la belleza de lo que observa y no lo que puede aportarle a esa belleza. Ese es lo que le produce el gozo. Lo que está observando, no lo que le puede aportar a esa belleza. Y lo que nos pasa es que queremos llevar a las personas a este lugar una y otra vez. Por eso lo volvemos a hacer. Queremos que vean lo magnífico de esa vista que nosotros conocemos y disfrutamos también cuando vamos allí. Y creo que estas figuras sencillas que acabo de mencionar y que ustedes pueden tenerlas en su mente y recordarlas, nos ayudan a entender lo que nosotros estamos aprendiendo sobre la gloria de Dios. Nosotros únicamente vamos a ser conocidos con entusiasmo a otras personas lo que nosotros disfrutamos, lo que nosotros mismos admiramos, y únicamente causará entusiasmo y gozo una observación personal de cada uno. Yo necesito mantener este entusiasmo siempre
para poder tener el deseo de que otros lo vean, pero no puedo transmitirle a otro el entusiasmo que yo tengo. ¿Me explico? No es un rompecabezas, un laberinto. Yo tengo este entusiasmo, siempre, pero no se lo puedo transmitir a otro, solamente se lo tengo que llevar a mostrar para que lo vea. Dios, hermanos, está profundamente apegado a su propia belleza, a su propia gloria. Nosotros no podemos aportarle nada a la belleza de Dios, a la gloria de Dios. Solamente podemos observarla. ¿Se acuerdan la primera enseñanza? Mencioné al pastor Saúl andando por la costanera de Bariloche y cuando le pregunté, dice, sí, siempre si hace una visita o sale por ahí, ya está acostumbrado, ¿no es cierto? Es lamentable, pero nos pasa a nosotros, aquí en Regina o en Roca, nos acostumbramos, es natural eso. Y no es pecaminoso eso. El problema es cuando lo trasladamos a Dios. Estamos tan acostumbrados a la vista, a las cosas que vemos, a las cosas rápidas, a la complacencia inmediata. Estamos tan acostumbrados a esto que nos cuesta entender cómo la gloria de Dios y la hermosura de Dios, si bien en la creación vemos estas cosas, pero no hay nada que describa mejor la gloria de Dios que la palabra de Dios. Esa es la razón porque el varón bienaventurado y la mujer bienaventurada meditan la ley de Dios de noche. Está su delicia porque la Escritura le hace conocer mejor a ese Dios. Quizás nos resulte extraño hablar de la evangelización en estos términos de mostrarle a otros la belleza de Dios. Porque hablamos de la evangelización de que tienen que ver que están perdidos, están sin Cristo y van a la condenación, van al infierno, no van a la presencia de Dios, no van al cielo y lo manejamos de esta forma. Y no es que no sea cierto esto, pero no estamos acostumbrados a la evangelización en estos términos de que la gente disfrute la gloria de Dios. En otra forma de decirlo, no le estamos diciendo a la gente que tiene que meterse en una secta. Los estamos invitando a observar la gloria de Dios, a disfrutar, a tener el gozo. En realidad les estamos diciendo que queremos ofrecerles algo que los va a llenar de felicidad. Es algo que les fortalece, es algo que les conviene, por así decirlo. Y como no estamos acostumbrados a verlo de esta forma, el evangelismo, es como que estamos en algo nuevo. ¿Qué está enseñando el pastor? No, es lo que la Biblia enseña. Me encantó esto que leí de Pastor Piper, he leído bastante esta semana en diferentes cosas y meditado en la Escritura, pero me encantan algunas cosas. Dice, esta verdad, la que acabo de decirles, es como si un camión cargado de frutas desconocidas. Yo no sé, voy a hacer un paréntesis aquí. Los que tienen 50 para arriba, cuando eran chicos, 8 o 10 años, ¿se acuerdan de haber comido kiwi? Yo no me acuerdo de haber comido kiwi. No existía el kiwi, ¿verdad? No había. Ha crecido con kiwi acá. Pero la primera vez que probaba el kiwi, ¿esto qué es? Yo pensé que era un pájaro, es un pájaro también. Pero es como, wow, ¿qué es esto? Así ya puedes saber la edad que tiene, ¿no? Entonces, cuando leía esta frase de Pablo, me acordaba de esto. Y es que esta verdad es como si un camión cargado de kiwis atropellara a la gente. Si sobreviven al impacto, descubren que se trata de la fruta más deliciosa del planeta. Bueno, no es así con el kiwi, pero tienen la idea. De repente dicen, ¡wow! ¿Qué es esto? ¡Qué increíble! Y esta es la idea de que la evangelización tiene que ver con hacer conocida la gloria de Dios. Es una fruta nueva, que la conocíamos, quizás no la habíamos leído, la habíamos visto, pero no la habíamos probado. La evangelización tiene que ver con hacer conocida la gloria de Dios, y no necesariamente con decir 4 verdades espirituales, ¿verdad? No tiene que ver y no tiene que ver, pero no es el propósito, eso es el medio, es una manera.
Entonces, cuando hablamos o predicamos el Evangelio y hablamos de la condenación y hablamos del pecado y del infierno, lo que tenemos que tener en mente es esto, que la idea bíblica de la justicia del infierno eternamente, es un claro testimonio de la magnitud del pecado contra la gloria de Dios. La gloria de Dios es eterna, por tanto, el hombre escogido su propia gloria y cambiar la gloria de Dios por su propia gloria es un pecado que debe ser juzgado acorde a aquello que se ha cambiado, que es la gloria de Dios, que es eterna. Por eso la condenación es eterna. Y cuando hablamos del pecado tenemos que tener esto en mente. Le damos una vuelta de cuerda y decimos, sí, es el pecado, pero en realidad la condenación tiene que ver con que el hombre, Romanos 1, cambió la gloria de Dios por la gloria, su propia gloria. Y Dios va a juzgar esto, están destituidos de la gloria de Dios. No pueden salir de ahí, no pueden volver. Porque la muerte, dice la Escritura, viene una sola vez y después de esto el juicio. John Stott, pastor anglicano que ya está con el Señor, dijo esto. Escuchen con atención. El motivo más elevado para la obra misionera no es ni la obediencia a la gran comisión, por importante que ésta sea, ni el amor por los pecadores que se pierden, por fuerte que sea este incentivo, sobre todo cuando entendemos la ira de Dios, sino el celo, un celo fogoso y apasionado por la gloria de Jesucristo. Solo existe un imperialismo que sea cristiano, y ese es el interés por su majestad imperial, el Señor Jesucristo, y por la gloria de su imperio. Me encantó esto, me encantó. El motivo más elevado para la obra misionera no es ni la gran comisión, ni la salvación de los pecadores, es la gloria de Dios. Así que en esta mañana quiero compartir 3 cosas con ustedes de 3 pasajes distintos, uno del Antiguo Testamento, 2 del Nuevo Testamento, bajo los siguientes encabezados. El mensaje de salvación es una proclamación de la gloria de Dios. Acompáñenme, por favor, al Salmo 96. Y vamos a leer los versículos 1 al 3. Y con esto en mente, saboreando esta fruta que conocemos por primera vez, empecemos a darnos cuenta que se empieza a tener sentido, nuestro paladar se empieza a acostumbrar a algo distinto y que después vamos a tener que manejarlo esto siempre. Observen lo que dice Salmo 96, versículos 1 al 3. Dice, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Ahora, este Salmo 96 fue parte de una alabanza que David utilizó cuando trajo el arca a Jerusalén. Ustedes recuerdan que David tuvo un intento fallido y luego un intento exitoso por hacerlo como tenía que hacer, pero el tema era trasladar el arca a Jerusalén. El arca representaba la gloria de Dios. Era el elemento más importante en el templo y en el tabernáculo. Representaba la gloria de Dios. Por eso cuando en 1 Samuel, capítulo 4, 21 al 22, cuando el arca de Dios es tomada por los filisteos y muere Elí, mueren Ofni y Fines, y también muere la esposa de uno de los hijos de Elí, tiene un hijo al cual le ponen de nombre Icabod, porque significa que traspasada es la gloria. Y repite el texto en versículo 22 de 1 Samuel 4, repite, Icabod, porque la gloria de Dios fue traspasada, porque el arca de Dios fue tomada. O sea que el Salmo 96, que es parte de la oración de David, la alabanza, tiene que ver con la gloria de Dios. Y de esa forma, con ese mobiliario en el Antiguo Testamento, David quería
proclamar, quería ser conocido a Dios a través de su gloria a todas las naciones, llevando el arca a Jerusalén. Es una expresión poética en el Salmo 96, pero tiene que ver con la misma idea. Estamos proclamando. La palabra proclamar significa en el hebreo relatar o contar y se usa a menudo para referirse a la comunicación de información y verdades importantes a quienes jamás las han escuchado, especialmente otras naciones. Eso es la misma palabra que utiliza Moisés en el libro de Éxodo, simplemente la voy a leer, y dice así: y a la verdad yo te he puesto para mostrar, hablando de Faraón, para mostrar en ti mi poder y a tu mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Se acuerdan que la gloria de Dios, el nombre de Dios, por amor de mi nombre, por amor de su nombre, la gloria de Dios son la misma cosa? O sea que esto está a través de toda la Escritura. Proclamar su nombre, proclamar su gloria. David ya había escrito en Salmo 29, versículo 9, en su templo todo proclama su gloria. Y recuerden que el tabernáculo es una figura del venidero en los cielos, Hebreos capítulo 8, pero es una representación, porque Moisés lo hizo tal cual le fue mostrado en el monte, el tabernáculo, todo el mobiliario, pero todo en el templo y todo en el mobiliario del tabernáculo proclamaba su gloria. Es decir, cuando uno entraba al tabernáculo y cuando uno observaba todo lo que estaba en el tabernáculo, las imágenes de querubines y todo el oro y todo lo que estaba allí, le hacía al individuo pensar en Dios, pensar en la gloria de Dios. O sea, todo estaba enfocado hacia la gloria de Dios. Por eso el arca tenía un significado particular. Por eso el arca representa la gloria de Dios. Y por supuesto la persona de Jesucristo, el propiciatorio. Romanos capítulo 3. Ahora, entonces, en Salmo 96, observen cómo, teniendo esto en mente, cómo el salmista relaciona la salvación con la proclamación de su gloria. Está allí clarito, versículo 2, dice: anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria. O sea, el mensaje de salvación es una proclamación de la gloria de Dios. Poniéndolo en palabras más sencillas, un razonamiento más sencillo, el mensaje de salvación no es una proclamación de que Dios me salva del infierno, que es verdad cuando uno lo cree, pero no es el propósito, no es una proclamación de la libertad de la condenación. El mensaje de salvación es una proclamación de la gloria de Dios. Y esta gloria, dice, debe hacerse conocida entre todas las naciones y en todos los pueblos. Y voy a tirar un ideal bien lejano. Imagínense la Iglesia Bíblica de Villa Regina sosteniendo un misionero o misioneros en Guatemala. Imagínense la Iglesia de Villa Regina enviando ofrendas y dineros a un misionero en Camboya. Imagínense solamente esto. Sosteniendo personas, aportando y viendo que la iglesia crece y Dios usa la iglesia local para proclamar su gloria. Seguramente estamos despertándonos del atropellado del camión que nos ha dado, ¿no? Pero esto es lo que pasa cuando empezamos a hablar de misiones, de lo cual no ha habido muy seguido en este púlpito, lamentablemente, desde mi tristeza lo digo. El salmista dice que esto debe hacerse, y me encanta. El salmista no dice, hagan esto 2 veces por año, o cada tanto recuerden la obra misionera. Observen lo que dice. Proclamar, anunciar de día en día su salvación. Proclamar entre las naciones su gloria. La salvación se anuncia de día en día. Y esto lo incluimos al pensar no solamente en nuestros vecinos y lo que podemos hacer, porque nosotros no podemos hacer esto por gente en el África o en el Asia o en China o en Brasil, en el norte, no sé.
donde se les ocurra. Lo podemos hacer acá. Podemos hacerlo a través de la oración. Podemos apoyar también. Pero estamos extendiendo. Entonces, claramente el mensaje de salvación es una proclamación de la gloria de Dios. Está claro eso. Salmo 96:3. Proclamar entre las naciones su gloria. Este texto, esta frase, proclamar entre las naciones su gloria, estaba pintado en la viga. Uno entraba al templo donde era nuestra iglesia cuando éramos jóvenes, adolescentes, jóvenes con Silvina, y nos casamos ahí, en Monte Grande, donde está el pastor Juan Claudio. Uno entraba allí, había escaleras, entraba allí, y allí en la viga decía, proclamar entre las naciones su gloria, al fondo, proclamar entre las naciones su gloria. Eso lo hizo poner y pintar el papá de Colby, Ronaldo. Él era apasionado por las misiones, le hablaba hasta las estatuas en la plaza, le hablaba. Precioso ese versículo allí. Proclamar entre las naciones su gloria. En segundo lugar, la Gran Comisión es un mandato para hacer conocida la gloria de Dios. La Gran Comisión es un mandato para hacer conocida la gloria de Dios. Acompáñenme por favor al Nuevo Testamento, pasaje conocido que es Mateo capítulo 28. Justamente la Gran Comisión. Es un texto muy conocido. Y quiero que leamos versículos 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó. Observen que hay 3 verbos acá. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No voy a ocuparme en este momento de versículos 19 y 20, que es la puesta en práctica de la Gran Comisión, el mandato. Yo solamente quiero hacer mención al versículo 18, que es uno de los más pasados por alto. Pero el texto dice que Jesús se acercó a ellos. Esto ocurre otra vez en Mateo, que es en capítulo 17, en la transfiguración, cuando Jesús se acerca a sus discípulos y les dice ciertas cosas. No está de más ese verbo allí. Jesús se acerca a ellos, les habla y les dice. Y el hecho es que estos discípulos estaban un tanto avergonzados porque habían negado al Señor, lo habían abandonado completamente. Y ahora, ya en versículo 10, Jesús le dice a las mujeres: vayan y díganle, den las nuevas a mis hermanos que me esperen en Galilea, vayan a Galilea, allí me van a ver. Y cuando lo ven, Jesús se acerca a ellos y les dice esto: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Están viendo a un Cristo resucitado. Y es un texto importantísimo porque esto es un eco del Antiguo Testamento. Daniel capítulo 7, versículo 14, hablando de uno con la figura del Hijo de un hombre, que dice: a él le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Una realeza que será eterna e indestructible. Por supuesto, hay más ecos de Daniel 7:14 en versículo 19, cuando dice: a todas las naciones. Y por supuesto, cuando Jesús dice: hasta el fin del mundo. Hay un eco de esta realidad, de este Hijo de Hombre a quien le fue dado dominio, gloria. Jesús resucitó por la gloria del Padre. La Gran Comisión es un mandato para hacer conocida la gloria de Dios. Jesús mismo ahora posee la autoridad que Él mismo había atribuido a su Padre cuando dice: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y la tierra, en Mateo 11:25. Él se está atribuyendo esto a sí mismo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy glorioso. Esa soberanía universal
es la gloria de Cristo en su soberanía, es la base para el mandato de versículos 19 y 20. Él es glorioso. Y por supuesto, para que nosotros sigamos viviendo hasta el fin de los tiempos. Sobre la base de Él es soberano, tiene potestad en el cielo y en la tierra, Él es Rey de Reyes. Mateo comienza hablando de la genealogía de un rey. Capítulo 2, los sabios están buscando a un rey. Y a través de todo el libro de Mateo se critica a Cristo por ser un rey. Y finalmente, al final del libro de Mateo dice, yo tengo potestad sobre el cielo y la tierra. Satanás no me podía ofrecer nada, yo ya lo tengo, pero ahora porque soy resucitado. Esta es la gloria de Cristo. Y la gran comisión es un mandato para hacer conocida esta gloria. No es lo primero que les dice, se acercó y les dijo, no se acercó y les dijo, vayan a todas las naciones enseñándoles y bautizándolos, hagan discípulos. No, dice, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Yo soy glorioso. Y esto es lo que tienen que hacer conocido. Y la verdad es que es importante el versículo 18 porque si no supiéramos, como si ellos no hubieran sabido que tenían una demanda de un Dios soberano, sus recursos no servían para nada, pero los recursos de Cristo, su poder, su soberanía, su guía, sin estos recursos, estos discípulos y los 500 que lo vieron a la vez no hubieran hecho nada, al igual que nosotros. No podemos hacer nada sin esta potestad, sin este hecho que venimos a proclamar su gloria. La gran comisión es un mandato a hacer conocida su gloria, y es exactamente lo que nosotros sabemos, es decir, saber que Cristo es glorioso, y bajo esa verdad de que es glorioso, nos envía a nosotros a evangelizar aquí, en nuestros barrios, fuera de Regina, fuera de Río Negro, y en la Argentina y en el mundo. Eso genera gozo y genera confianza y también adecua el enfoque para el evangelismo. Le da esa adecuación. ¿Cómo es posible que nosotros, desde nuestras casas, de nuestro lugar, aquí en Regina, en Chimpay, con 1.000 pesos, quedamos, porque es lo que podemos, todo lo que tenemos, como la viuda? ¿Cómo es posible que nosotros hagamos conocida su gloria en Kenia? Pero ese es el plan de Dios para hacer conocida su gloria. La gran comisión es un mandato para hacer conocida su gloria. No habla de dinero aquí. La gran comisión no habla de dinero. Por eso me es dada potestad en el cielo y en la tierra. En el cielo soy conocido, pero en la tierra tienen que ser conocidos. Por eso es que cuando uno llega al libro de Apocalipsis, lee estos versículos preciosos. Dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y luego dice en capítulo 7 de Apocalipsis, después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación, que es su gloria, ¿a quién le pertenece? A nuestro Dios, que está sentado en su trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, escuchen, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza
sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. La redención de todas las naciones está relacionada con la gloria del Cordero y la gloria de Dios, porque este es el propósito de la Gran Comisión, hacer conocida su gloria. El propósito de la Gran Comisión no es sacar a la gente del pecado. El propósito final es la gloria de Dios. Y si apuntamos a eso, vamos a sacar gente, no nosotros, del infierno y de la condenación, sin duda. Y finalmente, en tercer lugar, la obra misionera es motivada por la gloria de Dios. Vamos avanzando. La obra misionera, la extensión del Evangelio a través de personas, es motivada por la gloria de Dios. Romanos capítulo 15, sí. Versículos 7 al 9. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a sus padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Este último punto del sermón es el que quiero armonizar bien cuidadosamente, porque es tremendo lo que dice acá. Y para que lo entendamos, yo quiero comenzar por el final, quiero comenzar por el versículo 9. Observen cómo termina, qué es lo que dice el versículo 9. Y pueden circularlo, marcarlo en sus Biblias. Para que los gentiles, está en español, para que lo leamos y entendamos, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Quiero que lo relean, quiero que lo vean con sus ojos y observen, que piensen un momento en esta frase. Para que los gentiles, los pueblos, gentiles, goim es los pueblos, etnias, para que los gentiles glorifiquen a Dios para su gloria. Es el final de un argumento que Pablo ya empezó. Termina su argumento, la conclusión es para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Es la conclusión de un argumento de Pablo pequeño que comienza en versículo 7. Observen que en versículo 7 empieza con una expresión que es una conexión. Por tanto, que está conectando lo anterior, por tanto recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Entonces, versículo 9 es una conclusión de un argumento que empieza en versículo 7, que a su vez, me van siguiendo, surge de una conclusión de versículos 5 y 6. Pero Dios, el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis a Dios, al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, si entendieron eso, dice Pablo, por tanto, recíbanse los unos a los otros, como Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pablo está abogando por la unidad de los creyentes en capítulo 15, capítulo 14 y 15. Está abogando por la unidad de los creyentes que se soportan mutuamente. Es decir, hay creyentes débiles, hay creyentes fuertes, conciencia, y tienen que soportarse unos a otros. Está abogando por eso. Y la consumación de la unidad de los creyentes débiles y fuertes no tiene que ver con agradarnos a nosotros, dice Pablo. Tiene que ver con agradar a Dios. Por eso el versículo 3 del capítulo 15 dice que Cristo no se agradó a sí mismo.
¿A quién agradó Cristo durante todo su ministerio? Gracias, Padre, que me has oído. Yo sé que tú me oyes porque yo hago siempre lo que te agrada. Cristo agradó a Dios porque Cristo glorificaba a su Padre. Agradar a Dios es glorificar a Dios. Su propósito fue agradar a Dios y buscó glorificarlo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hizo Cristo para glorificar a Dios durante toda su vida? Pero específicamente en este contexto aquí, ¿saben cómo lo hizo? Nos recibió para la gloria de Dios, dice el versículo 7. Como Cristo nos recibió para gloria de Dios. Aquí está hablando de justamente la recepción de Cristo a nosotros como pecadores. Al que a mí viene no le echo fuera, nos recibió para gloria de Dios. La recepción del pecador por parte de Cristo buscó agradar a Dios y para la gloria de Dios nos recibió como pecadores. ¿Cómo fue posible que Cristo hiciera esto? ¿De qué forma Cristo hizo posible que nos recibiera? El texto dice que para eso se hizo siervo. El versículo 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, que es de los judíos, vino a los judíos, a los suyos vino. Cristo vino a ser siervo de la circuncisión. Vino a ser siervo, quiten la palabra circuncisión si les confunde allí, no estamos quitando la escritura. Vino a ser siervo para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a sus padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Entonces, el resultado final de Cristo agradando a Dios, haciéndose siervo, semejante a los hombres, ¿es para qué? Para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Y también los judíos, todos. Este es el principio de Romanos, judíos y gentiles. Todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero allí entonces salta la frase, y ahora remarcamos con un resaltador, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. ¿Qué es la misericordia de Dios? Porque estamos en el punto de que la obra misionera es motivada por la gloria de Dios. La misericordia de Dios no es otra cosa que la cualidad destacada de la gloria de Dios. Ustedes recuerden que en el libro de Éxodo, en capítulo 33, versículo 18, Moisés hace una petición muy particular a Dios. Le dice, muéstrame tu gloria. Dios le dice, yo no te puedo mostrar mi gloria porque no me ha visto hombre vivir. Sin embargo, en capítulo 34, en versículos 6 al 7, cuando Dios pasa proclamando su nombre y pone a Moisés y lo esconde en la hendidura de una peña y pasa proclamando su nombre, dice, Jehová, Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. La misericordia de Dios es el primer atributo que se ve de la gloria de Dios, que Moisés no puede ver, pero que está pasando allí, es su misericordia. Dios es misericordioso. O sea, no es el Dios, el Antiguo Testamento, Dios es rayos, refunde todo. Es un Dios misericordioso porque es exactamente el mismo Dios del Nuevo Testamento, que dice que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. La misericordia de Dios es la cualidad destacada de la gloria de Dios. Tiene que ver con nuestra salvación. Por eso, el profeta Miqueas en capítulo 7, versículo 18, usando su propio nombre, porque Miqueas significa ¿quién como Dios? Dice, ¿qué Dios como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios se deleita en misericordia. Cuando nació Juan el Bautista y Zacarías oró y profetizó que sería mensajero del Altísimo, él dijo en versículo 78 del capítulo 1 de Lucas, la entrañable misericordia de Dios con que nos visitó de lo alto la aurora. La misericordia de Dios, dice Pastor Piper, la misericordia de Dios
es el tope de la gloria de Dios, del mismo modo que el desbordamiento de una fuente es el tope de la capacidad de la fuente. Dios es libre de ser misericordioso porque Él es completamente autosuficiente. No tiene deficiencias, no tiene necesidades o defectos. La gloria de su autosuficiencia hace que de Él mane la libertad de dirigir su misericordia a las naciones. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Por eso, la exaltación de la gloria de Dios y la extensión de su misericordia a través de las misiones son exactamente la misma cosa. Cuando explicamos el Evangelio, cuando evangelizamos, estamos dando a conocer la misericordia de Dios, que es exactamente igual a su gloria. Muéstrame tu gloria. Esta es mi gloria. Soy misericordioso porque yo soy misericordioso. Entonces, Romanos 15, Pablo dice que Cristo vino para que los gentiles glorifiquen a Dios y lo hizo teniendo misericordia, es decir, cuando Cristo vino, lo hizo teniendo misericordia de ellos y por eso dijo esto. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, porque Él es la misericordia de lo alto con que visita, entonces, para que los gentiles glorifiquen a Dios, entonces Él dice, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque ellos van a predicar la misericordia de Dios para que los gentiles glorifiquen a Dios. ¿Está claro? La gran comisión es el mandato para hacer conocida la gloria de Dios y la obra misionera es motivada por la gloria de Dios, que es exactamente igual a su misericordia. Y como Cristo es misericordioso, Él tenía compasión de la gente y su misericordia le llevó a decir a sus discípulos, por favor, rueguen a Dios que envíe obreros a su mies, porque es el método en que hago conocida mi gloria. El celo por la gloria de Dios y un corazón sirviente, un corazón misionero como Cristo fue, lleno de misericordia por las naciones, el celo por la gloria de Dios y el conocimiento y el corazón sirviente, lleno de la misericordia por las naciones, son exactamente una misma cosa. Era la pasión de Cristo lo que movía a Cristo y también debería ser nuestra pasión que los pecadores de Villa Regina, de General Roca, de todas las ciudades representadas aquí, del Valle, de Argentina, amen la gloria de Dios y alaben la gloria de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra motivación por nuestro vecino que hoy pidió oración? Que Dios sea glorificado. Queremos que venga así, que venga a escuchar, que se convierta así, pero queremos que Dios sea glorificado, que glorifique a Dios por su misericordia en su vida. Cuando alguien busca la gloria de Dios y tiene misericordia por los pecadores, ¿saben en qué se transforma? En un misionero. Yo ya lo he compartido, es el resumen más grande. Isaías vio la gloria de Dios y se transformó en un misionero. Cuando alguien busca la gloria de Dios y tiene misericordia por las naciones, se transforma en un misionero, ya sea que vaya o que ofrende. Se transforma en un misionero para que los gentiles glorifiquen a Dios. ¿Saben por qué tenemos que tener celo en la gloria de Dios? Otra vez dice, y termino con dos expresiones de Pastor Piper, si no tenemos celo por la gloria de Dios, o sea, nuestra motivación, nuestra misericordia que tenemos hacia los pecadores cuando les hablamos de Cristo, se convierte en una misericordia superficial. Porque simplemente deseamos que tengan una mejora. Nos centramos en el hombre. No queremos que se vayan al infierno. No tiene ninguna repercusión para la eternidad esto.
Nosotros queremos que glorifiquen a Dios por su misericordia. No que vengan a la iglesia, aunque eso es consecuencia. Queremos que glorifiquen a Dios por su misericordia. Y cuando no tenemos esto en cuenta, no tenemos la gloria de Dios, simplemente queremos que predicarles el Evangelio y queremos ver si responde, si entendió Juan 3:16 y todo esto. Y no estamos enfocados, o sea, bajamos la vista, no estamos enfocados. Como dijo Spurgeon, hay que apuntarle a la luna, no vas a llegar, pero va a ser más lejos que el que apunta más bajo. Es así. Déjenme, pensé que lo había copiado acá, pero quería leer algo que posteé en, no sé si en Facebook o en algún lugar, pero pensé que lo había puesto en mis notas, que me encanta esto. Y dice así: el celo de la Iglesia por la gloria de su Rey no aumentará hasta que los pastores, los líderes misioneros y los profesores de seminario hablen mucho más del Rey. Cuando la gloria de Dios mismo sature nuestra predicación y enseñanza y conversación y escritos, y cuando Él predomine por encima de nuestra charla sobre métodos y estrategias y palabras de moda psicológicas y tendencias culturales, cuando cambiemos esto, entonces la gente podría empezar a sentir que Él es la realidad central de sus vidas y que la difusión de su gloria es más importante que todas sus posesiones y todos sus planes. Me encantó. Hasta que nosotros no hagamos conocido al Rey, la gente no va a buscarlo. Hasta que nosotros no tengamos un entusiasmo porque vean el paisaje que les queremos mostrar, difícilmente van a tener ganas de ir a verlo. Difícilmente. Hermanos, que Dios nos ayude a probar de esta fruta nueva mañana cuando evangelicemos, dentro de 2 meses cuando sigamos evangelizando, dentro de algunos años si Dios nos hace una iglesia misionera, que yo creo que es su propósito, que realmente estemos enfocados en la gloria de Dios. Esto es un evangelismo teocéntrico, centrado en Dios, al que quiero que como iglesia apuntemos a partir de hoy. Seguiremos aprendiendo sobre la misión de Dios. Hoy aprendimos este tema, que la misión de Dios tiene un plan para hacer conocida su gloria. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, gracias por tu misericordia. Te glorificamos por tu misericordia. Nosotros que hemos sido salvados, te glorificamos por tu misericordia. Y tu misericordia no es otra cosa que tu gloria. Y queremos enamorarnos de esta gloria de Dios, tan entusiasmados, tan deseosos de volverlo a mirar, de mirarlo otra vez, de observarlo, de profundizar en la Escritura, a tal punto que podamos decir como la mujer samaritana: venid, ved, me ha dicho todo cuanto he hecho. O como Pedro, diciéndole a este discípulo: ven y ve, hemos hallado al Mesías. Natanael, hemos hallado al Mesías. Entusiasmados. O como Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, despierta en nosotros una pasión por tu gloria. Señor, acomoda
nuestras ideas, nuestras prioridades, nuestra manera de pensar, Señor, que se instaure en nuestra mente una nueva manera de pensar bíblica sobre tu gloria. Como nos acostumbramos a cosas nuevas, a tecnologías nuevas, a trabajos nuevos, a rutinas nuevas y tenemos que transitarlas y nos cuesta al principio. Señor, esto es mucho más glorioso, que nos acostumbremos en nuestra mente a mirar el Evangelio como la gloria de Dios, de tal forma que transforme nuestra iglesia, haga algo increíble en nuestra vida, revolucione nuestra forma de pensar y evangelizar. Pero queremos verlo a través de tu palabra. No queremos simple entusiasmo, no queremos movimientos espasmódicos de entusiasmo que luego se terminan. Queremos contemplar tu gloria a través de la Escritura. Queremos contemplar a Cristo más profundamente. Porque el apóstol Juan dijo que el Verbo se hizo carne y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre. Así que, viendo mejor a Cristo, vemos mejor tu gloria, vemos mejor tu misericordia y vemos el evangelismo como tú lo planeaste, Señor. Como un medio para hacer conocida tu gloria, como tu plan, desde la eternidad y hasta la eternidad. Perdónanos, Señor, por ser tan cortos de vista. Perdónanos, Señor, porque aunque no lo decimos, pensamos que ya conocemos todas las doctrinas, las formas, las prácticas, las ideas del Evangelio, del evangelismo, de tu palabra, ya lo conocemos los libros de la Biblia, la historia, y más o menos manejamos esto. Perdónanos por semejante soberbia, semejante orgullo. Cuando Pablo dijo, oh profundidad de la sabiduría y de las riquezas de Dios, cuán insondables son tus caminos. Tu grandeza es inescrutable, dijo el salmista. Perdónanos, Señor. Perdónanos, porque sabemos más de Facebook y de redes sociales que de Cristo. Sabemos más de fútbol, sabemos más de precios, sabemos más de política, sabemos más de economía, sabemos más de cosas que de Cristo, que es inescrutable y pensamos que ya lo conocemos. Oramos con Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Abre mis ojos, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Enséñanos, Señor. Muéstranos tu gloria. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.